Bienvenidos a un episodio más de Podcast de Estrategia al Ring. Hoy tenemos un invitado especial. Primero, como siempre, Diego Ignacio Montenegro, con quien nos subimos al ring ya algunas temporadas. Y hoy tenemos a Adrián Molina, presidente de High Telecom, que nos va a explicar justamente qué es y a qué se dedican. Bienvenido, Adrián. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Mucho gusto, Guillermo. Muy amable, Diego. Muy amable, gracias. Gracias por invitarme y tenerme aquí. A ver, High Telecom es una empresa que nació en el 2001, lo que puede considerarse un emprendimiento entre el sueño, la aspiración y también una época compleja, con 5 socios, ahora somos 6 compañeros de universidad, que ha ido evolucionando y que creemos que ha tenido la capacidad de ir transformándose a lo largo del tiempo con sus diferentes formas de ir viendo el mercado, entendiendo a los clientes y evolucionando junto a la tecnología. Fundamentalmente empezamos con una empresa de tecnología, nosotros ahora más bien nos consideramos una empresa que utiliza la tecnología como el apalancador de los negocios de sus clientes. Hemos ido migrando de eso, de una empresa de venta de tecnología a una empresa que, a partir de entender las necesidades de sus clientes, de escuchar al mercado y de seguir las tendencias mundiales, empieza a utilizar la tecnología como eso, como el instrumento para llevar a nuestros clientes al siguiente paso. Porque sí, High Telecom suena como Etapa Telecom o como Movistar o claro, no sé. Y te cuento una cosa. Ya se subió al ring. Sí. Lo bueno es que venimos preparados y tenemos un buen jab. Y tienes toda la razón. De hecho, en la organización estamos en un cambio estratégico desde hace aproximadamente un año y medio, producto de toda una evolución. Y nos dimos cuenta de eso y el mercado nos empezó a decir exactamente lo que acabas de decirnos. Nuestra marca está posicionada y en los clientes que nos conocen tienen claro que High Telecom no tiene nada que ver, pero ya no importa mucho. Pero cuando conversas con alguien nuevo, como en tu caso, que no nos conocías, dices, sí, claro. Pero ¿qué tiene que ver Telecom con experiencia de cliente y eventualmente con ciberseguridad, que es lo que hacemos comunidades de negocio? Entonces, dentro del despliegue de la estrategia, tenemos un equipo, un loop específico de mercado que está trabajando ya en este análisis profundo de marca, entender lo que se puede quedar con nosotros, pero estamos bastante convencidos que muy probablemente hay una remoción completa de la marca, una reingeniería completa de la marca para encontrar algo que nos permita una imagen, un concepto que nos permite transmitir mejor lo que hacemos y esto que te acabo de contar, que dista de cómo empezó a cómo estamos ahora. Oye, ahí ya me diste la oportunidad de subirme al ring a mí también, porque tú comenzaste diciendo, oye, nacimos en la primera época y me parece que te refieres, ¿no es cierto?, a la crisis que hubo de finales de los años 90, ¿no es cierto? Y el 2001, en el caso de Ecuador, para los que nos escuchan de otras latitudes, pues esos años fueron difíciles porque lo que hizo el Ecuador fue cambiar su moneda de una moneda local al dólar estadounidense, y esto trajo muchísimos cambios organizacionales, una crisis bancaria fuerte donde se quebraron muchos bancos, un poco para poner en contexto a las personas que nos escuchan de otros países y de otras ciudades. Pero, ¿por qué te digo que te voy a interrumpir para subir aquí al ring? Porque tú comenzaste diciendo, oye, fuimos una compañía que nació con 5 compañeros de la universidad, ahora son 6, ¿no es cierto? Oye, entonces es lo más parecido a una empresa familiar, pero no eres una empresa familiar. ¿Cómo afectó eso a la cultura que has ido formando en estos más de 20 años? Chusa, es complejo. ¿Por qué es complejo? Efectivamente, cuando tú arrancas un emprendimiento con tus amigos, realmente eres una familia, es la familia que escogiste, ¿no es cierto? Y lo que yo creo que ha sido una ventaja de High Telecom es que los 6, a pesar de nuestras diferencias naturales entre seres humanos, tuvimos la fortuna, porque cuando empezó era la fortuna, pero luego nos dimos cuenta de que no era tanta fortuna. Sí. ¿Y por qué no fue tanta fortuna? Fue porque a la final lo que nosotros consideramos que es la clave cuando te juntas con alguien para hacer sociedad es que tienes que compartir los mismos valores.
Te puede gustar un equipo de fútbol distinto, puedes tener una religión distinta, puedes tener una afinidad política distinta, pero mientras compartes los valores fundamentales, esos que forman la cultura de la organización a lo largo del tiempo y que la van consolidando, si compartes eso en la base, lo de arriba es maquillaje que puedes ir modificando. Es decir, no solo de la tecnología, porque uno puede decir, a ver, o eran compañeros de la universidad y posiblemente estudiaron la misma carrera y ahí se conocieron, alguna carrera afín, ¿no es cierto? No sé, alguna ingeniería tiene que haber sido, ¿no es cierto? Todos ingenieros electrónicos, todos compañeros de aula. Todos ingenieros, pues, o sea, entonces, cuando tienes esa afinidad, uno puede decir, oye, la afinidad es la tecnología o la pasión, no sé, por las telecomunicaciones o por la innovación, pero no necesariamente eso es lo que une a una organización, porque aquí nos hemos matado con Guillermo hablando ya con algunos invitados y entre nosotros mismos en varios rounds que nos hemos metido, sobre todo en la primera temporada, esta es la segunda, hablando mucho sobre la cultura organizacional y sobre estos valores que tú acabas de decir acá. Pues no es que uno es ingeniero y que les une necesariamente la tecnología o los switches o la robótica, sino que les unen unos valores. El tema es el siguiente, cuando te juntan los valores es como el matrimonio. Si estás enamorado de tu pareja, el matrimonio sobrevive y tienes altas, bajas, te peleas, te vas al ring, sí. pero sobrevives. En el tema de las organizaciones, en particular los socios que las conforman, los que la originan, si es que comparten los valores, pasa exactamente lo mismo. El bonding viene de ahí. Viene de compartir esos valores, viene de compartir esa cultura, viene de compartir esa pasión. De hecho, nosotros, conforme fuimos evolucionando, fuimos encontrando nuestro propósito esencial, ¿no es cierto? Tú fuiste parte del lanzamiento el de la transformación. De la transformación. Y la transformación es una palabra bien dura, pues. Y es dura, ¿por qué? Porque nosotros lo que hicimos para encontrar este propósito esencial fue irnos hacia nuestros orígenes. ¿Qué nos pasó a nosotros como High Telecom? Empezamos con un emprendimiento, como tú bien señalas, Diego, una suerte de empresa familiar, con mucha camaradería, en su momento con mucha complicidad, que fue importantísimo para surgir al inicio. Y luego tuvimos un periodo de corporativización y despersonalización. Empezamos a dejar un poco de lado esos valores, no desde la perspectiva de la ejecución, sino desde la perspectiva de la vivencia, que no es lo mismo. Claro. Lo das por sentado, ¿no es cierto? Dices, esto ya está arraigado, esto ya está sentado, entonces dejas de cuidarles. Y claro, te empiezas a dar cuenta de que la gente que está contigo, porque no le pasa a los socios, no le pasa al equipo gerencial, le empieza a pasar a la gente que empieza a desprenderse de eso y empieza a no tener un propósito en sus labores diarias. Y entonces empiezas a notar que hay apatía. O que corren para todos lados. Sí, inclusive es un poco más complejo, porque yo sí creo que como High Telecom, de una u otra manera, y lo digo con humildad, no con soberbia, tuvimos una de las grandes fortalezas que tiene el equipo de High Telecom, es que de una u otra manera supo ir encontrando hacia dónde ir de manera anticipada. Entonces, digamos que, si bien en una época sí pasó lo que tú dijiste, no teníamos un norte muy claro, pero digamos que había una ruta, ¿no es cierto? No muy clara, pero había una ruta. Pero lo que sí te pasa es que puedes tener una ruta, puedes saber a dónde quieres llegar, pero si la gente que va caminando contigo no entiende o no sabe o no comprende el por qué tienes que ir hacia allá. La creencia profunda. Es un caminar sin sentido, exacto. Entonces, claro, empiezas a tomar en tu organización síntomas de apatía, síntomas de bajo compromiso, de este hacer por hacer, de este hacer lo que me piden y no ir un poco más. No dar la milla extra. No dar esa milla extra. Entonces, lo que hicimos como equipo en ese momento, decidimos, con el equipo fundador de High Telecom, dijimos, tenemos que volver a nuestra raíz. Por poner un ejemplo práctico, ¿qué empezaba a pasar? High Telecom, cuando nació y cuando muchos de los socios estábamos en la operación pura y dura del día a día, ¿no es cierto? Poníamos esa milla extra, poníamos ese cariño, ese dar más al cliente sin pensar si es que cómo cobrarle o no. Y en ese proceso de corporativización, sí, empezó a entrar otra gente y empezó a ver, si no está en el alcance, le cortas. Si no está pagado, le aguantas. O sea, como medir el valor, empezar a medir el valor. Y medir el valor desde una perspectiva, desde mi opinión personal, muy financiera. Errónea. Baja.
errónea. Cuando empiezas a tener la parte financiera, y eso me va a costar coscachos de algunos. Cuando los números mandan sobre la estrategia. Cuando los números mandan sobre la estrategia, sobre la cultura, sobre el propósito, cuando lo financiero se vuelve el fin y no la consecuencia, te puede ir muy bien. Ajá. Te puede ir muy bien. Claro. Pero es como un shot de dopamina. Porque hay plata en la organización. Pues. Viene, creces, te disparas. Y de repente lo que empiezas a cultivar es mercenarios. Hijo, qué palabra. No sé si tienes ahí un comentario sobre esa. Sí, increíble esto, porque de alguna forma todo el mundo lo dice en teoría, pero ustedes lo vivieron. O sea, tú viste cómo la empresa creció, se pusieron financieramente bien, empezaron a generar más rentabilidad, y sobre eso empiezan a generarse cuestionamientos de, oye, ¿por qué perdimos todo lo que construimos con el cliente? ¿Por qué perdimos este valor adicional, la milla extra, el propósito? Exactamente. Lo que yo creo que tuvo como mérito High Telecom fue que se dio cuenta en la mitad de ese éxito. O sea, porque tuvimos fortuna, y sí que tuvimos fortuna. ¿Cuál fue, no sé, el driver, A ver. Para que te des cuenta, ¿no? Casamos en temas de estrategia, ¿no es cierto? Claro. Tienes un entorno favorable económicamente. 2010, 2014, altísima inversión del Estado, una especie de espejismo. A mí me gusta mucho esa frase que dice, no hagas cosas malas que parezcan buenas, ni hagas cosas buenas que parezcan malas. Tiene que haber esa coherencia, ¿no es cierto? Claro, nosotros siempre tuvimos como uno de nuestros valores fundamentales la honestidad. Siempre, y ese fue desde el inicio, tal vez fue nuestro primer valor al que se le fueron juntando otros, pero esa ha sido nuestra piedra angular. Entonces, antes del 2004, antes del 2010, nosotros como empresa decidimos no vender al sector público por ese tema. Porque de hecho tenemos testimonios de gente que nuestro con personas que por supuesto no tiene ningún sentido nombrar, porque no hay que darle, yo soy de los que cree que no hay que darle cabida ni propaganda a la gente que no lo merece. Pero nos pasó que en un par de negocios que estábamos empezando, los ganamos, y la llamadita del funcionario para decirnos, para adjudicarle, entonces necesitamos del aporte para el partido, ¿no? Sí, entonces... Sí. Y eso es terrible, verás. Terrible, que eso mata cualquier tipo de estrategia que tengas, mata la cultura. Si es que aceptas. Claro, si es que aceptas, claro, por supuesto. Si es que no lo aceptas, más bien es un driver que te da sostenibilidad. Porque te obliga a pensar. Pero yo de otras maneras. Ahí te voy a interrumpir, porque lo que acabas de decir ese es un acto revolucionario, como decimos. Viene siendo como la jugada maestra de Muhammad Ali, porque es un tema, porque dices tú que te da sostenibilidad. Pero cuando hablamos de esto en Estrategia al Ring, o cuando nos juntamos con organizaciones para el tema de asesorías y ese tipo de cosas, a la final como que no se cree lo que acabas de decir, porque dice, oye, estoy perjudicando a lo mejor el no tener el contrato de mi vida por un valor en el que ya no creen muchos, ¿no es cierto? Solamente creen los románticos o los que están alineados a una empresa o a un concepto de empresa mucho más honesto. Verás, te voy a contar una vivencia nuestra tratando de, después de la ley de protección de datos inclusive, de anonimizar los participantes que estuvieron involucrados, más allá de que me encantaría agradecerles en público, pero nos pasó. Estábamos nosotros empezamos en julio de 2001, esto era septiembre de 2002. High Telecom tuvo una estrella de que nunca perdió. Nunca tuvo un mes en rojo. Pérdidas. Nunca. Económicas. Qué suerte. Sí, desde que empezamos. Tampoco te voy a decir que estábamos disparados, no somos ningunos exponenciales ni nada, pero tuvimos la bendición de nunca dejar de dormir por falta de dinero. En los inicios de High Telecom yo no era el presidente, era el gerente general. Y estaban junto a mí Juan Esteban Villasís y Carlos Soria, que fuimos los primeros con los que empezamos. Nos conocemos muy bien. Más allá, que empezamos todos los socios, pero decidimos que los tres empezábamos a operar, mientras los otros tres
estaban todavía formándose, ocupando sus posiciones, y fue un movimiento táctico interesante. Bueno, en este septiembre de 2002 que te cuento, era el primer mes en el que era el 20 de septiembre y no habíamos logrado llegar a nuestro punto de equilibrio. Nos faltaba plata, así de sencillo. Y ocurre esto que te digo, que ganamos de esta empresa. Para esas épocas, High Telecom tenía un punto de equilibrio de más o menos unos $7,000, ¿ya? Entre muertos y heridos. Y este primer negocio con esta empresa pública era un negocio de 35,000. O sea, era el negocio de la vida. Era el negocio de la vida en ese momento para High Telecom. Y estabas comenzando, este era un microemprendimiento. ¿verdad? Y en ese punto de la vida en el que estabas, 20 de septiembre, que no tenías a saber y habías facturado $500 o alguna vaina de esas. Entonces estás así, ¿no? Dices, Dios mío, ¿y ahora? Entonces te llaman y te dicen, ya, señor ganó, nos gustó su oferta y él, ayúdenos para ayudarle, y tanto pide el partido mínimo. Y mi reacción, porque ese sí es un tema personal, pero por la primera persona, fue decir palabras que no se pueden decir en cámara. Pero en el ring sí se pueden decir. Y cerrar el teléfono. O sea, mandado al carajo y cerrar el teléfono. Yo terminé de cerrar el teléfono y alzo a ver y estaban sentados Juan Esteban y Carlos al frente mío y me quedan viendo así. Y yo me quedo frío porque en ese rato en la cabeza vienes y dices, ¿qué hiciste? O sea, sí te cuestionas. O sea, yo creo que es ese demonio que salta por aquí. Pero es que yo creo que la virtud no es la cobardía de no tomar una decisión. Yo creo que la virtud viene que ante una tentación o ante un problema actúas como tienes que actuar. Entonces actúas con virtud. Lo otro es, para mí, cobardía, es evadir. ¿Cierto? O sea, me hago el loco. Yo soy honesto, pero cuando tengo estas tentaciones me hago el loco y les esquivo. Eso no es ser honesto, es ser cobarde. Ser honesto es cuando confrontas y cuando te toca, pones lo que tienes que poner. Pero claro, aquí te salta, ni siquiera el diablo, te salta, la verdad, salta el ángel que te dice, papacito. La necesidad. ¿Con qué va a comer, papá? Claro. Y al frente están dos que están dependiendo de ese sueldo. No, y con cara de... Oye, sí. Pero ¿sabes qué? Yo ahí, nobleza obliga, esto que te cuento que pasaran minutos, pasaron 3 segundos y mis 2 socios se levantaron y me dijeron, ñaño, es lo que había que hacer. Abrazo entre los 3. Y claro, pasa eso. Y eso es culturalmente interesante porque de alguna manera dejas un precedente cultural que se va marcando primero en los socios, ¿no? Esto es como un tatuaje que uno se hace de algo importante en su vida, ¿no? Yo siempre digo, no se tatúen nombres personales porque después es doloroso. Pues te toca buscar otra del mismo nombre, es muy difícil. Y además de eso, no hay tatuador que pueda convertir esto de otra manera. Entonces, pero no sé qué opinas tú, pero ahí el tema de este precedente que dejas con esta acción se tatúa de alguna manera en los socios y luego se transmite. Pero es que ya no solo es un driver la ética para ustedes, sino un pilar. Es un pilar. Es un pilar de acción. Y vuelvo a lo que les decía al inicio. Compartes de esos valores. O sea, si lo que nos hubiera unido hubiera sido la plata, muy probablemente ellos me hubieran mandado al cebo y me hubieran dicho, tonto de capirote y permiso, no sirves para esta pendejada. Pero porque les termino de contar por qué lo que tú decías a veces puede parecer, cuando lo haces con convicción, esa noche no dormí. Porque esa noche no dormí. Mi esposa me decía, ¿qué te pasa? Le conté. Y ella también me va a decir, es lo que había que hacer. Dios proveerá. Y nosotros contamos esto en la organización hasta ahora y es parte del proceso de inducción. Porque al día siguiente, en esas épocas... Ese tatuaje, verás, al día siguiente ocurrió un milagro. Al día siguiente. O sea, 21 de septiembre de 2002. Hay un problema severo en el que en ese momento era el proveedor de internet más grande del país. Y el papá de uno de nuestros socios, de Juan Esteban, era el mejor amigo del gerente general de CISP en ese momento. Sabían nuestra valía, sabían desde la perspectiva individual, profesional, cómo éramos. Y nos levanta el teléfono a Juan Esteban y le dice, me está pasando esto, necesito que me salven ahorita, porque la gran mega empresa que hizo esto y que me cobró no sé cuántos millones de dólares,
me dice que para mañana, y para mañana estoy muerto. ¿Pueden o no pueden? Ya vamos. Ya vamos. Entonces, o sea que fue el acto, de alguna manera, ¿no es cierto? Porque yo sí creo en que las decisiones que uno toma tienen consecuencias. Siempre, ¿no es cierto? Siempre tienen consecuencias y cuando actúas de una manera alineado a la cultura que quieres implementar en una organización, las consecuencias son a veces de este tipo, ¿no? Dejas una cosa porque tenías que hacerlo, Así es. porque la cultura mandaba, porque tus valores mandaban, pero apareció otra ahí. Y aparece. Y aprendes, verás. Porque claro, ahí sí salta el diablito. Entonces, mientras el Juan Esteban se iba, a mí me llama el gerente de esa empresa y me dice, Adrián, necesito tu oferta. Ok. Y me salta el diablo y me dice, cubre el punto de equilibrio. Entonces, así con temor y con vergüenza, además, inexperto, le mando la oferta por $12,000 y digo, Dios mío, y se va. A los 5 minutos me entra la llamada de vuelta del gerente y me empieza a mandar al cebo. Oye, ¿cómo puedes mandarme una oferta así? Yo decía, Dios mío, o sea, no puedo meterlas de andar todo el tiempo. 2 veces. 2 veces en las mismas 24 horas. Cuando yo estuve a punto de decirle, ve, perdón, me dice, si vos me mandas una oferta de 12,000, no me la van a aprobar porque van a creer que no es un trabajo de calidad y que estoy contratando cualquier tonto de capirote. Necesito que me pongas esto por $40,000 al menos, porque si no, no me aprueban. Increíble, ¿no? Increíble. Es una historia increíble y te agradecemos habernos contado esta historia en Estrategia del Ring porque estamos muy convencidos en este espacio de que la base para hacer buenos negocios competitivos, de valor, exponenciales, está en la cultura y eso lo hemos nombrado muchas veces. En esto que acaba de decirnos Adrián con una anécdota. Pero ahora yo quisiera saltar, y ahí sí te voy a pedir que te voy a hacer así para que me ayudes, ¿no es cierto? Porque vamos a enfrentarnos a un tema ya no más complejo, porque creo que la cultura es el tema más complejo de la estrategia en las organizaciones y la innovación, pero saltemos 20 años o 18, no sé, cuando decías tú que estabas comenzando con un proceso de cambio estratégico, porque aquí hemos hablado mucho, nuestra invitada anterior también lo hizo y nosotros también hemos dedicado también un tiempo importante a hablar del despliegue estratégico, de esto que nosotros hablamos, LUVs, de estos equipos multidisciplinares, de jerárquicos, hombres y mujeres, diferentes geografías, diferentes formas de pensar. Y nosotros conocemos perfectamente de que tú tienes un modelo que está desplegado de esta manera. Cuéntanos, así como la sinceridad con la que nos has contado sobre el tema de la cultura y cómo nació High Telecom, cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso, cuáles han sido las dificultades, los problemas y también los grandes aprendizajes. Claro, esto no es sencillo. Esto no es sencillo, esto no es fácil. Y eso es lo que muchas veces se queda, como decía un profesor argentino nuestro, te quedas en el enlightenment, perdón por el anglicismo, en el enlightenment del conocimiento. Sí. Y me voy a ir unos años atrás. 2009 empezamos como empresa a meterle cacumen al tema de la estrategia y empezamos a encontrar el sentido de juntarnos a pensar, que ya es el primer paso, ¿no es cierto? Y esto es por pinino. Si es que no te sientas a pensar, si es que no llega un punto en el que honestamente te sientas a pensar y a ver el bosque y salir un poco de ahí para ver las cosas, nada de eso ocurre porque no abres la mente. Entonces, 2009 empezamos, tuvimos un primer esbozo de nueva estrategia con ciertos cambios. 2015 ya fue un poco más profesional, ya empezamos, nos dimos cuenta que teníamos que empezar a profesionalizarnos nosotros como directivos para salir un poco de lo mismo. De solo el instinto, ¿no es cierto? Además de solo el instinto. Y ahí se empiezan a forjar los otros pilares de la organización, donde entra el optimismo, donde entra el entusiasmo, donde entra la innovación. Pero dices, claro, tienes que ser profesional. Y ahí es cuando empiezas a escarbar hacia atrás para el propósito. Y dices, ¿cómo éramos al principio? Entonces nos analizábamos y esto sin ningún ánimo de soberbia o de se me acaba de ir la palabra. De ego. De ego, ¿sí? ¿Qué nos hizo buenos? ¿Por qué éramos buenos? ¿Por qué nunca perdimos? ¿Por qué, más allá de que íbamos piano, fuimos creciendo? Primero, dábamos más de lo que ofrecíamos.
Nos encantaba hacer lo que hacíamos desde la perspectiva profesional y modestia aparte, toditos éramos buenos en lo nuestro, pero buenos con ganas. O sea, no sé lo que opinas tú ahí, Guido, pero a mí se me mete ahí un tema que tengo que interrumpirte en este rato, Adrián, porque creo que es importante. Netflix lo llama, lo que tú acabas de decir, la densidad del talento. Esto de que necesitamos tener personas talentosas, no sé si cueste lo que cueste, pero tratamos de tener las mejores personas talentosas porque la historia nos ha demostrado de que así haya 100 talentosos y 3 que no son talentosos, o no son honestos, o no son competentes, como lo queramos ver, increíblemente el grupo baja al nivel de los 3. No es que los 3 suben al nivel de los 97, sino que bajan al nivel de los 3. No sé qué piensas tú ahí. Qué excelente pregunta, Dieguito, pero por el tiempo se nos va a quedar por fuera el tema de los proyectos y loops estratégicos. O sea, Guido tiene una habilidad de bajarme del ring impresionante, pero yo creo que sí es cierto. O sea, yo me quedo estresado, Adrián, por lo que tú has dicho, pero al final me quedo complacido con lo que hemos hablado, pues y lo veremos en otro capítulo seguro con Adrián nuevamente. Les agradezco mucho. Gracias, Dieguito. Gracias, Adrián. Gracias a todos por conectarse y que tengan un excelente día.